La primera cosa que vamos a estudiar lo encontramos en el versículo número 1 y el versículo número 2. Es acerca, hermanos, de Timoteo. Timoteo, hermanos, era un joven cristiano y la característica que nos hace ver aquí Dios en el libro de los Hechos es el testimonio, hermanos, de Timoteo. Quiero que nuevamente me acompañen en sus Biblias, por favor, hermanos, en el versículo número 1 y versículo número 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahora, mire lo que dice el versículo 2, jóvenes y señoritas que están aquí sentados. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los hermanos habían conocido a Timoteo, a este joven discípulo. Era un joven como cualquiera de ustedes que están aquí en esta tarde, hermanos. Era un seguidor del Señor Jesucristo. Pero él no estaba vacilando con el cristianismo. Él estaba en serio en su fe. De tal manera que los hermanos habían visto su manera de ser, habían visto que era un joven de fe, un joven de buen testimonio. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, hermanos, que los hermanos daban buen testimonio de este joven llamado Timoteo. Pero hay algo, hermanos, que tenemos que analizar acerca de este joven. Timoteo tuvo la gran bendición de tener una abuela cristiana y de tener una madre cristiana, Loida y Eunice. El testimonio de su abuela y el testimonio de su madre tuvo una gran influencia y un gran impacto en la vida de Timoteo. ¿Qué fuera o qué hubiese sido Timoteo sin haber tenido una abuela y una madre piadosa? Una abuela de fe y una madre de fe, sinceros en su creencia. Quiero que me escuche ahora cada padre de familia, por favor, póngame atención. ¿Cuántos padres, y sígalo haciendo si quiere, cuántos padres acuden a los predicadores diciendo: pastor, por favor, le pido que me ayude a orar por mi hija que anda mal? Pastor, ayúdeme a orar por mi joven que anda mal. Pastor, ayúdeme a orar por mis hijos que no quieren venir a la iglesia ya. Pastor, ore por mi hijo porque creo que anda con malas amistades. Y yo estoy orando siempre por los jóvenes de esta iglesia, por la iglesia. Siempre oro, hermanos. Pero escúcheme bien cada padre de familia que está aquí en esta noche, hermanos. Qué difícil es que un hijo se vaya al mundo teniendo padres piadosos, padres sinceros en la fe, padres, hermanos, que amen sinceramente al Señor. La mayoría de problemas que llegamos a tener con nuestros hijos, hermanos, somos nosotros mismos, los padres de familia, hermanos. Oh, cuántos padres están esperando que sus hijos crezcan y se casen y les vaya bien, con un pésimo testimonio de ustedes, hermanos. Se ha llegado a concluir en diferentes temas que se tratan en las familias, que, hermanos, que la mayoría de veces los que echan a perder a los hijos no es otro joven, no es otra familia, no son las circunstancias de la vida o el pecado que nos rodea, hermanos. En la mayoría de veces los que enfrían la fe de los hijos son los mismos padres de familia, hermanos. Tenemos una abuela piadosa, una abuela sincera en su fe. Tenemos una madre piadosa también y sincera en su fe. ¿Cuál fue el resultado de esto?
un muchacho llamado Timoteo, hermanos. Hay padres, hermanos, que han perdido la vergüenza delante de sus propios hijos. Pareciera que no les importan sus hijos, hermanos. Los hijos están sentados escuchando el mismo mensaje que su padre y su madre escuchó. Nunca los han visto leer la Biblia. Nunca los ven estando en oración. No toman en serio la iglesia. Su corazón no está en las cosas de Dios. Su corazón está en el mundo y los hijos lo saben, hermanos. Y después, especialmente la madre se pone a chillar. Ay, es que mi hijo ya no quiere venir a la iglesia. Es que mi hijo ya no le importan las cosas de la iglesia. Le hicieron algo, es que me lo lastimaron. No sea una bruja chillona. Usted misma destruye esa fe de sus hijos. Ah, no, bruja llorona no. Llorona, es la llorona la que llora, ¿verdad? Pastor, ¿por qué dice bruja? ¿Por qué dice llorona? Porque, hermanos, los predicadores nos cansamos de madres y padres tan mundanos y tan necios que están destruyendo a los niños y jóvenes que los pastores queremos ayudar. ¿Cómo en el nombre de Dios va a tener una buena hija? ¿Cómo va a tener un buen hijo si usted, madre de familia, es bien chismosa, es bien peleonera, es bien materialista, y usted, padre de familia, es bien mundano también? Nunca lee la Biblia, nunca ora, no le importa la iglesia, no es la prioridad Dios en su vida. ¿Cómo espera usted tener buenos hijos? Mire, déjeme decirle. No hace mucho, tuve un padre de familia sentado afuera de mi casa, o en el patio de mi casa cerca del jardín. Y él me estaba diciendo, no, pastor, pues yo sé que me he equivocado, la hemos regado, no he estado en la iglesia, de repente me aventé mis caguamas y yo estoy consciente de todo eso, pastor. Pero mire, pastor, ¿qué hijos tengo, pastor? Mire, este hijo y este, qué buenos muchachos, pastor. Jactándose de los hijos que tenía. Hermanos, me detuve, hermanos, pero yo le iba a decir, hermanito, tú no fuiste quien formaste a esos muchachos. Por ti estarían en una cantina en este mismo instante. Dale gracias a Dios porque el pastor anduvo tras de ellos y los tuvo como si fueran sus propios hijos. No fuiste tú, hermanito. Porque hay padres que se jactan, no es que tengo un hijo, una hija tan responsables, tan trabajadores, ellos quieren estar todo el tiempo en la iglesia. Qué buenos hijos, ¿cómo los hemos educado? ¿Cómo los hemos educado? Es la pura misericordia de Dios y lo que Dios hace a través de su palabra en la iglesia, hermanos. Timoteo fue un tremendo hombre de Dios, fue un predicador en la obra de Dios. Gracias, hermanos, a que Dios usó la fe de la abuela, la fe de la madre. Y hermanos, ahí tenemos, hermanos, que los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Padre de familia, te voy a pasar la mejor receta para tener buenos hijos. La mejor receta para tener buenos hijos eres tú, padre de familia. Que seas un ejemplo a ellos de lo que es el verdadero cristianismo. Si falla el predicador de jóvenes, si falla el capitán de rutas, si falla esta familia, si falla el pastor, que tú no falles, ellos seguirán adelante echándole ganas por tu ejemplo cristiano. Número 2. Vemos la visión que tuvo Pablo acerca de un varón macedonio. En el versículo 9 y 10 dice la Biblia, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Quiero repetirles el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos, ¿qué, hermanos? Llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo con los demás hermanos querían ir a Asia a predicar. Después, hermanos, querían ir a Bitinia a predicar la palabra de Dios, pero el Espíritu no se los permitió, dice la Biblia, hermanos. ¿Acaso Dios no quería que fueran salvos los de Asia y de Bitinia? Hermanos, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pero Pablo quería ir a Asia y a Bitinia, y el Espíritu Santo no se los permitió. Aquí hay algo muy importante que tenemos que aprender, especialmente ustedes jóvenes que están estudiando el colegio bíblico. Y algunos de ustedes matrimonios que un día estarán estudiando y estarán graduándose, aprenda esto. Y yo sé que al mencionar esto hay predicadores que no voy a simpatizar con algunos predicadores. Hay demasiados estudiantes en colegios bíblicos que de su propio corazón deciden a dónde ir a predicar. No es que Dios los llamó, es que ellos dijeron, yo voy a ese lugar. Y se atreven a venir al púlpito y decir, Dios me llamó, hermanos. ¿Cuándo Dios te llamó si ni siquiera lees la Biblia? ¿Sí están aquí, hermanos? Mire, esta mañana, no era muy temprano, como lo solía hacer antes, hermanos, pero salí por la mañana. Estoy ahora haciendo un cambio, en vez de estar en casa voy a estar en la oficina ya. Salí de la mañana con mi Biblia para leerla y para orar en la oficina por la mañana. Encontré a hermano Juan, hermanos, en una banca con su Biblia también. Yo creo que Dios iba a llamar al hermano Juan, porque Dios llama a través de su palabra. Pero ¿cuántos estudiantes ni siquiera oran? Nunca leen la Biblia y después dicen, Dios me llamó a Francia. Hermano, y luego ¿cuántos pastores? No, sí, mi hijo, te vamos a apoyar con todo lo que podamos. ¿Cuándo lo llamó? Hermanos, Pablo y Silas querían ir a predicar a Asia, a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió porque había una necesidad más grande, hermanos. En Macedonia, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese fue el llamado de Dios a Pablo a través de una visión de ir a suplir una gran necesidad. Este hombre le estaba rogando que fueran ayudados, hermanos. Yo no entiendo, hermanos, cómo alguien se atreve, hermanos, a decir que es llamado, ignorando las necesidades que Dios les presenta de gente que está rogando por ayuda, hermanos. La Biblia nos dice que un hombre, hermanos, subió a Jerusalén, camino a Jerusalén, fue asaltado, fue herido, fue golpeado y estaba medio muerto en el camino, y pasó un levita, hermanos, y lo miró ahí, lo vio ahí sangrando, lo vio despojado, luchando entre la vida y la muerte, y lo miró y se fue de largo. Después viene un sacerdote y mira a este pobre hombre que había sido asaltado, golpeado y herido, y lo ve y se va de largo. ¿Cuántos jóvenes predicadores, hermanos, ni siquiera les importa lo que está pasando en su colonia? Se van de largo. Pero fueron llamados a Rusia. No, hombre, cuidado. Yo no digo que Dios no llame. Dios llama a cualquier parte del mundo. El lunes pasado, hermanos,
un hermano de aquí de nuestra iglesia, Ebenezer, y hermana Michelle, me dijeron: pastor, queremos que vaya a un club bíblico con nosotros a García. Y fuimos. Tenían, hermanos, como unos 70 niños y unos 4 adultos. Qué hambre de esa gente, hermanos, por Dios. Mi esposa y yo y Raquel, hermanos, quedamos impactados de esa hambre de esa gente. Dije: hermano, el próximo domingo volvemos a venir a ayudarte. El próximo lunes. Este lunes volvimos, hermanos. Tuvimos como 65 niños y 14 adultos aparte, predicándoles yo, hermanos. Predicándoles. El hermano trajo un camión el domingo y este domingo van a venir otra vez a la iglesia en la mañana. ¿Sabe cómo se llama eso? Necesidad. Gente, hermanos, rogando porque alguien les predique. Niños con hambre de la palabra de Dios. Niños que se les puede enseñar la Biblia y no serán drogadictos ni criminales, hermanos, porque, hermanos, ellos quieren ser ayudados. Por eso están ahí. Las madres y hombres quieren ser ayudados. Ahí está la necesidad. ¿Quién va a ser predicador en García? No, yo no, pastor, porque voy a Chile. Mira, ¿hasta dónde está? Yo no quisiera que ustedes como iglesia tuviéramos los mismos errores de otras iglesias hoy en día, hermanos. ¿Dónde fue el mundial pasado, hermanos? El de fútbol mundial. Brasil. 8 meses antes del mundial, hermanos, resulta que mexicanos dijeron: Dios me llamó a Brasil. Antes del mundial, hermanos. Hermanos, Venezuela está en crisis. Es una puerta abierta al evangelio. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que son llamados por Dios a suplir la necesidad de gente que tiene hambre de Dios y hambre materialmente hablando también? ¿Dónde están? No es que si yo voy para allá, pues ni yo voy a alcanzar frijoles. Yo sé que alguien me puede criticar, hermanos, pero de repente como que sí me canso con esos famosos llamamientos, hermanos, que en realidad, hermanos, a veces ni siquiera son llamados. Sí, hay emociones y hay decisiones, pero a veces, hermanos, Dios no está de acuerdo con nuestras decisiones y emociones. Mira, hermanos, si le pasó a Pablo y a Silas, ellos querían ir a Asia a predicar, querían ir a Bitinia, y el Espíritu Santo, hermanos, dijo: no, ustedes no van para allá. Hay veces, hermanos, que nos dicen, ¿verdad? Es que si tú paras a un joven que fue llamado a África, se va a amargar si no lo apoyes, que va a África y se va a ir al mundo. Ahora yo hasta me pregunto, ¿dónde tienen el cerebro los predicadores hoy también, hermanos? ¿Tú crees que Pablo hiciera? No, Espíritu Santo, pues queríamos ir a Asia, queríamos ir a Bitinia y tú no lo impediste. Ya no vamos a predicar, ya no vamos a ir a la iglesia, ya no vamos a seguir haciendo. No, hermanos, dijeron: ok, vamos a Macedonia. ¿Se imagina que yo pare a alguien aquí y le diga: hermano, tú no vas a España? Pues me voy al mundo, pastor. ¿Tú crees que fue llamado a España y se va al mundo? No, quiero que vayas primero a García y después a ver a dónde te mandamos. Sí, pastor, lo que usted diga, pastor. Yo creo que a esa gente humilde que obedece al pastor, yo creo que Dios sí le esté guiando a un llamamiento, hermanos. ¿Sí están aquí, hermanos? Mira, ahora que he ido a Estados Unidos, aquí cerquitas nada más, hermanos, a unas iglesias pequeñas. Una iglesia, prediqué en una iglesia de unos 20 personas el domingo, hermanos. Para que no vaya usted a imaginarse, el pastor fue a Estados Unidos a predicar a 1000 y se trajo $1000. Me dieron $50 de ofrenda, hermanos. Para que no venga y me pida dinero. Nos fuimos a otra iglesia en la mañana, hermanos. Hermano, parecía que estaba en México, hermanos. Hermanos, parecía la agropecuaria. Ahí está mi esposa, parecía la agropecuaria, hermanos. Montón de gente humilde, niños igual que casi descalzos y chorreados, nada más que la diferencia que hablando inglés, ¿verdad? Pero por otro lado, hermano, hay cosas bonitas, hay cosas cómodas y todo. Y yo bien les diría: estoy sintiendo el llamado a Estados Unidos. Esa es la necesidad. Hermanos, me invitaron a comenzar un colegio estando 2 domingos en Estados Unidos y 2 domingos aquí.
Ahora yo dije, a lo mejor la iglesia no me da chance, pero si usted me da chance, yo sí voy. Hermanos, y hermanos, yo bien podría decir, no, es que Dios, no, hermano. Realmente necesitamos caminar con Dios para saber cuál es su voluntad. Andando en la carne nunca vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, hermanos. Ahora, hermanos, vemos en este mismo capítulo la conversión de una mujer llamada Lidia. Ya vi caras tristes. Ay, pastor, pues yo quería ir a África. Hermano, si Dios te llamó, es que yo quería ir a Bolivia. Hermano, no te detengas. A donde Dios te haya llamado, vamos a orar y te vamos a apoyar. Pero hermano, que sea de Dios. Pero si me dices que eres llamado a otro país y te estás peleando en el dormitorio, ¿cómo vas a ir a reconciliar a la gente en otro país si tú no estás ni reconciliado con los hermanos de tu propio dormitorio, hermano? Tú necesitas otros 6 años de instituto bíblico. Versículo 13 al 15, mire lo que dice la Biblia, del 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15, hermanos, dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice la palabra del Señor, hermanos. Esa mujer, cuando Pablo estaba en oración y estaban hablando la palabra de Dios, hermanos, Dios abrió su corazón de esta mujer, escuchó, creyó, se convirtió, se bautizó ella y su familia, y le rogó que fueran a su casa. Y hermanos, y ella, hermanos, no solamente les rogó que fueran a su casa, sino que los obligó a que se quedaran, hermanos. ¿Sabe cómo se llama eso? Fruto de una verdadera conversión, hermanos. Hoy estamos, hermanos, escuchando a tanta gente que se dice cristiana, pero viven igual que el mundo, hermanos. Estaba con mis 2 nietos, con Austin y Héctor, chiquito. Se me acercaron otros 2 niños, hermanos, y ahí andaban cargándose arriba de mí y andaban jugando conmigo. Ya no me querían dejar los niños. De repente, hermanos, ahí estaba su madre y ahí se acerca su padre y yo estaba con los niños. Y su padre me dice: yo soy cristiano. Yo soy, creo me dijo que soy australiano, de Australia, y soy cristiano. Digo, qué bueno que usted es cristiano. Y su esposa dijo, no, ella es católica todavía. Hermanos, en un instante así, estaba en la mesa con su carta blanca. Me acababa de decir que era cristiano, hermanos. Una ocasión, no hace mucho, también fui a un negocio y hermanos, y me dice el hombre, yo soy cristiano. Y hermano, yo me di cuenta que estaba echando mentiras en su negocio a diestra y a siniestra, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice: y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les contestará: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca os conocí. El que es salvo, hermanos, es obvio que debe tener fruto en su vida de salvación. Después, hermanos, pasamos a otra pequeña historia de una muchacha con espíritu de adivinación. Allá en el versículo 16 y 17 del mismo capítulo, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el evangelio de salvación.
El 16 no lo leí, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mire, una muchacha, hermanos, con un espíritu de adivinación. Eso quiere decir una bruja de veras. No de las que te leen las cartas y solamente te sacan el dinero. No, una bruja de veras que sí adivinaba. Esta era una bruja de esas. Adivinaba. Y sus amos sacaban buena ganancia. Y al escuchar a Pablo y a Silas predicar la palabra de Dios, hermanos, esta muchacha dijo: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el Evangelio. Una bruja, hermanos, dando testimonio a la gente que eran hombres de Dios y que estaban predicando el Evangelio de salvación. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que estos hombres, hermanos, tenían la presencia de Dios en sus vidas. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, hermanos. Se sujetan al Señor Jesucristo. Hermanos, el diablo y los demonios y quien quiera usted, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Por eso a veces el cristiano anda todo temeroso, hasta diciendo: ay, a lo mejor me embrujaron, porque estás tan lejos de Dios que le tienes miedo a la brujería. Hermanos, cuando alguien tiene a Cristo, hermanos, no nos pueden hacer nada, hermanos. A mí a veces mi esposa me dice: papi, cuando andes por ahí, no comas todo lo que te dan. Pues con hambre, ¿cómo no le va a entrar uno a lo que le den, hermano? Ahí requiere uno mucha fe, pues Señor, santifica. ¿Sabe? Yo he cambiado mi oración, hermanos. No sé si mi esposa y mis hijos han visto que yo he cambiado mi oración. Yo antes oraba: Señor, bendice sus alimentos, gracias por dárnoslos, dalo a nuestros hermanos y a los pobres, en el nombre de Cristo, amén. Y ahora digo: Señor, santifícalos en mi estómago. Si llevan pedazos de vidrio, si llevan veneno, si llevan cualquier cosa, si llevan agua de toloache, que seas eliminado todo, ¿verdad? ¿Por qué dije eso? Yo ni sé por qué, pero bueno, algo le puede ayudar. Entonces, hermanos, ellos sabían, hermanos, que Pablo y Silas eran hombres de Dios. Esta muchacha sabía, hermanos, que eran hombres de Dios. Cuando vas a ganar almas, ni el perro se da cuenta que eres cristiano. Te quiere morder. No sé si se acuerda de Ricky, que salimos a ganar almas. Él fue mi pareja en la noche, un viernes, un jueves. Salió un perro, hermanos. Y empezó a ladrar y dije: ay, apenas vamos a dar el mensaje. Y el señor que iba a escuchar el mensaje dijo: ¡cállate! El perro, hermanos, se cayó y se echó. Y le predicamos el mensaje completo. Y a ti casi te quieren arrancar la Biblia porque andas bien en la carne, ¿verdad? Mi hijo Héctor nos estaba platicando, hermanos, o le platicó a mi esposa más bien, que hace unas semanas atrás, él trae una camioneta, ¿verdad? Está buena, está bonita la camioneta que trae. Viaja mucho, por eso trae ese tipo de camioneta. Dice que venía en su camioneta, iba en su camioneta a la iglesia, allá en México, y vio a 1, 2, 3, 4 pandilleros. Dijo: vengan, súbanse, vamos a la iglesia, les invito de comer, después del culto. Se paró mi hijo y se subieron. Ya rumbo a la iglesia le dicen: oye, joven, tú no sabes a quién subiste en tu camioneta, ¿verdad? Dijo: no, ¿por qué? No, hombre, ni tienes idea a quién llevas aquí. Dice que le dijo a mi esposa: mi hijo, empezaron a decir lo que eran y lo que hacían. Dijo: esa clase de gente subiste. Dijo: no hay problema. Dijo: vamos a la iglesia. Y hermanos, sí fueron a la iglesia, recibieron a Cristo, se bautizaron y se los llevó a comer. Dice nuestro hijo, hermanos, que él andaba en un tianguis, no sé qué andaba haciendo en el tianguis, y de repente, hermanos, un transvesti drogadicto se le acerca para robarlo y para golpearlo, hermanos. Y de repente aparecen esos 4 pandilleros y le dieron una golpiza a ese afeminado.
Y le dijeron, y nunca te metas con este muchacho. Y Héctor, si alguien quiere hacerte algo, esta zona es de nosotros. Nada más dinos y nos lo ponemos en ese lugar. Hermano, la gente sabe cuando caminamos con Dios, hermanos. Qué importante, hermanos, es andar bien con Dios y buscar, hermanos, el rostro de nuestro Dios. ¿Sí están aquí, hermanos? Esos hombres, hermanos, tenían la presencia del Espíritu Santo, y esta muchacha, hermanos, sabía que ellos tenían la presencia de Dios en sus vidas. Pablo saca el espíritu de adivinación de esta muchacha, y por causa de esto lo azotan y lo echan a la cárcel, a él y a Silas. Mire versículo 24, por favor, y versículo 25. Dice la palabra de Dios, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estos hombres habían sido azotados, habían sido metidos a la cárcel en lo más profundo del calabozo. Ahí los pusieron, los ataron en el cepo. Y dice la escritura, hermanos, que estaban cantando y estaban orando al Señor. ¿Qué hacemos nosotros en medio de los problemas? Esos hombres, hermanos, no habían sido golpeados con un cinto sintético. Las torturas de aquellos años eran crueles, los golpes eran crueles. Hermanos, no eran cárceles como esta que les dan su desayuno, su comida, su cena y les ponen canchas de fútbol y de básquetbol y su tiendita y su pizza el domingo. No, hermanos. ¿Sabe? Los de Venezuela quisieran estar ahorita en la penal. Claro, pero sin setas, ¿verdad? Porque ahí sí se pone más difícil. Estaban, hermanos, ahí en ese lugar, habiendo sido azotados. Pero en medio de todo eso, hermanos, estaban ellos alabando al Señor, estaban orando al Señor. Porque ellos habían aprendido algo, hermanos. Dios siempre tiene un propósito. Aprenda esto, hermanos. Dios tiene un propósito en la adversidad. Tiene un propósito en el dolor. Tiene un propósito en la oscuridad. Aunque no lo entendamos, Dios está trabajando como arquitecto, diseñando, hermanos, algo maravilloso que un día nuestros ojos van a ver, aunque no lo veamos ahorita. Dios está trabajando. Ahí estaba Pablo y Silas, pero Dios estaba trabajando. ¿Cuál era el propósito de Dios? Salvar a un carcelero y comenzar una iglesia, hermanos. En el versículo 31 al versículo 34 dice la palabra de Dios, por cuanto dice en el versículo 16, 34 y 32, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú crees que Dios no sabía qué iba a pasar? Dios no sabía nada. Dios sabía. Dios tenía un propósito con esto, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, vino a la cárcel, hermanos, un terremoto, se abrieron las celdas, hermanos, el guardia, el soldado quería quitarse la vida. Pablo le dijo que no lo hiciera. Él ya tenía información acerca de Cristo y del mensaje. Por eso él dice, ellos cuando le sacaron le dijeron, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue su pregunta. Ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay algo que me llamó la atención, hermanos, de Pablo y Silas. Se imagina, hermanos, estaban en un lugar, hermanos, yo me imagino húmedo. Habían sido maltratados, quizás tenían hambre, sus manos y sus pies atados. Era un lugar, hermanos, incómodo totalmente. ¿Tú crees que ellos no deseaban ser libres, hermanos? De repente viene el estruendo, el terremoto, se abren las celdas y este hombre le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y hermanos, y este carcelero se los lleva a su casa. Les lava los pies, les da una cena, se bautizan todos felices, se regocijan todos. Qué felicidad de estar libre. Pero había una cosa, hermanos, que si las autoridades venían con el carcelero y encontraban que 2 presos les faltaban, él pagaba con su vida. Por lo tanto, hermanos, el carcelero se los llevó a su casa, les lavó los pies. La esposa del carcelero les hizo unas tortillas de harina, porque de allá vienen las tortillas de harina, hermanos, si usted no sabe. El pan que se menciona en la Biblia son tortillas de harina gigantes de trigo. Y les hizo sus tortillas de harina con huevo y chorizo, hermanos, y un guacamole. Y ándale, Pablo y Silas, y avíntense ese cafecito con leche. Oh, estaban pero bien contentos, bien felices, hermanos. Y después les dijo, ¿saben qué? Pues vámonos otra vez a la cárcel ahora. Otra vez se los llevó a la cárcel, hermanos. Mire lo que dice la Biblia, versículos 36 y 37. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados habían mandado decir que se os suelten, así ahora salid y marchaos en paz, dijo el carcelero. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacar. Miren, querían aventarse otro rato en la cárcel todavía y se lamentaron. Pasaron un tiempo difícil, pero el plan de Dios, hermanos, era salvar no solamente al carcelero, sino a su familia y comenzar una iglesia. ¿Qué historias, hermanos, encontramos en el libro de los Hechos? Oh, hermanos, cuánto deberíamos anhelar, hermanos, poder volver a ser cristianos como la iglesia primitiva. Pero parece que entre más cosas pasan alrededor del mundo, que son, hermanos, profecías que se cumplen, hay algunos cristianos que están cada vez más fríos, más alejados. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir estos ejemplos de esta clase de cristianos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar.